el área sísmica más activa del planeta, llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, así que debemos estar siempre preparados por lo que pueda ocurrir. Claudia Salazar ha venido de Nueva York, donde radica desde hace algunos años, para presentar esta novela, La sangre de la aurora, que aborda el problema de la violencia que sacudió el país en las 2 últimas décadas del siglo pasado, y muy especialmente la situación de la mujer en uno y otro lado de la historia. Los personajes experimentan la catástrofe desde una pluralidad de subjetividades que convergen, se activan, se destruyen, dice Yamela El Tit. Yo comencé a trabajar el libro en el año 2007, justamente en un taller de ficción dirigido por Yamela El Tit en Nueva York. Era inicialmente un texto bastante breve, de unas 10 páginas, y de ahí se fue transformando en algo más extenso, ¿no? Que terminó siendo esta novela. ¿Y por qué la mujer? Los nombres desfilan a lo largo y ancho de la novela. Marcela, Modesta, Dominga, Domingacha, Ana María, Camila, Daniela, Justina, Fernanda, en fin. ¿Fue una decisión consciente o comenzó a aparecer así en el libro? Sí, se fue bastante consciente porque justamente el foco de la mirada en la novela es el punto de vista femenino, ¿no? Me interesaba explorar cuál había sido, digamos, la influencia de la mujer en el conflicto y la influencia del conflicto en las mujeres, ¿no? Quería ver un poco ese punto de vista que me parece que ha sido un punto de vista que no se ha explorado hasta ahora. ¿Cuál es el resultado de esa visión, de esa experiencia? Es una visión que, al menos dentro de la novela, es muy claramente ver cómo toda esta violencia política, tanto del lado de Sendero Luminoso como del lado de las Fuerzas Armadas, fue una violencia que devastó no solamente la nación peruana, sino que también devastó las vidas y cuerpos de las mujeres. Aquí hay muchos aspectos tratados como ficción, pero que tienen un correlato muy real. La situación, por ejemplo, en la que vive el líder, algo así como haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hay un trabajo de investigación, digamos, a nivel histórico que hice para documentarme con lo que se refiere a la novela, pero finalmente hay también mucho trabajo, es básicamente un trabajo de ficción, ¿no? Yo creo que hay mucho, es imposible no referirse a hechos históricos cuando están tan patentes, ¿verdad? Trata de la ficción, pero tienen un sentido, un correlato real. Como por ejemplo un tema no resuelto hasta ahora es la muerte de la camarada 2, o sea, nunca esclarecida. Muerte natural, suicidio, crimen. La muerte de la camarada Nora, ¿verdad? Que nunca Así se es. supo exactamente cómo... Yo lo usé... La Torre, en realidad. Claro, no, usé la Torre, totalmente. Sí. Yo usé este pequeño dato sobre todo porque estuviera buscando, indagando, digamos, una verdad histórica, que no es lo que estoy buscando directamente, al menos sobre este asunto en la novela. Me interesaba sobre todo ver este tema de la ambigüedad, ver cómo justamente ese vacío de verdad producía otro tipo de acciones, cómo ese vacío de verdad finalmente producía otro tipo de discursos también. Yo creo que ese hecho no resuelto era justamente algo que era un indicador de todo este proceso histórico que finalmente yo creo que sigue siendo un hecho no resuelto en nuestra historia, ¿no? Pensar por qué sucedió, cómo permitimos que todo esto pasara. También otro de los temas que se plantea aquí es la situación de los hijos víctimas de esa violencia, ¿no? De las violaciones. Es un hecho que persiste mucho, ¿no? Me parece que, bueno, pienso, lo que se me ocurre en este momento, pienso en La teta asustada, ¿no? Es la película de Claudia Llosa que justamente está enfocada en una hija, producto de una violación, ¿verdad? Pero yo creo que es un hecho que queda muy pregnante en cualquier tipo de guerra, ¿no? Ver cómo, sobre todo, los hijos y cómo las mujeres afrontan ver a los ojos de estos hijos, ¿no? Finalmente son hijos suyos, pero también son hijos producto de una vejación sexual, ¿no? Creo que hay como una especie de doble... de mirada traumática muy difícil de sobrellevar, ¿no? Me parece muy pocas las mujeres que finalmente llegan a decir, bueno, sí es mi hijo, lo amaré porque es mi hijo y punto, ¿no? Creo que hay procesos muy duros para mujeres que han sufrido ese tipo de vejaciones, de llegar a aceptar a estos hijos, ¿no? Porque la desesperación de las mujeres, que está retratada ahí en la novela, la desesperación de las mujeres frente a la inminencia de la muerte, probablemente son capaces de entregar a sus hijos y decir, llévatelo para Lima, llévatelo para la ciudad, con tal de librarlo. O sea, también hay esa noción del sacrificio para evitar que los hijos sufran lo mismo que están sufriendo ellas, ¿no?
hacer todo lo posible para salvar la vida al hijo, ¿no? Creo que ese aspecto es casi universal también. Y la estructura de la novela, porque tiene una estructura muy particular. Digamos, en el proceso de construcción de la novela me interesa mucho hacer una propuesta estética, ¿no? No solamente pensar, digamos, el conflicto como tal, pero pensar cómo hacer que el lenguaje, que es justamente la materia de la literatura, exprese también y se haga presente ahí una propuesta estética, ¿no? Por eso en algunos momentos, como bien dices, está el uso de onomatopeyas, porque yo pensaba cómo hacer que el lenguaje también golpeara, ¿no? Cómo hacer que no solamente sea pura representación, digamos, realista o costumbrista, que es algo bastante, me parece, típico y tópico de la literatura peruana. Quería yo llevar el lenguaje un poco más allá de eso, ¿no? Así que hacer que el lenguaje mismo golpeara, por eso aposté por el uso de muchos fragmentos onomatopeicos, también mucho tipo de representación visual, hay partes que son bastante visuales, la estructura fragmentaria que me ayudó mucho también a manejar y a dar cierta textura con el tiempo, ¿no? No me interesaba representar una cronología lineal, histórica, sino más bien tratar de poner... No era justamente no era coherente para expresar esto, ¿no? Yo quería ver cómo justamente hacer que el lenguaje representara también esta destrucción de la razón, ¿no? Que finalmente me parece que fueron todos estos años de violencia armada, ¿verdad? Y ver también cómo el uso de la memoria también podría plasmar todo en un presente casi continuo de la narración misma, ¿no? Y yo los fragmentos prefiero llamarlos, antes que capítulos, escenas, porque lo concebí mucho como una sucesión sobre todo de imágenes. Sí, es muy cinematográfica o televisiva, no sé cuál sería lo otro, ¿no? Pero te da esa sensación de que es una serie, ¿no? Usualmente cuando escribo, principalmente se me ocurren sobre todo imágenes al principio, ¿no? Y de ahí, bueno, el trabajo de escribir ya es una cuestión bastante distinta, pero me interesaba también reflexionar eso, ¿no? Por eso un personaje de la misma novela es una fotógrafa, ¿verdad? Que está justamente pensando en qué es lo que queda de la imagen, qué mostrar, qué cosa es lo que no se cuenta también a través de la imagen, ¿verdad? Qué es lo que queda fuera del cuadro, ¿no? Esa idea de qué es lo que marca el encuadre y qué es todo aquello que está fuera del cuadro que justamente es lo que no se cuenta, ¿verdad? Esas historias casi que se van olvidando. Y en el final la necesidad de olvidar, ¿no? Intentan superar los traumas que sufrieron durante la guerra, ¿no? Yo creo que hay siempre sobre todo cuando se habla de políticas de memoria a nivel nacional o cuando hablamos de procesos de memoria individual, creo que hay siempre una tensión bastante conflictiva entre los temas de la memoria y el olvido, ¿verdad? Hasta qué punto seguir recordando sobre todo para una víctima de ese tipo de vejaciones, ¿no? de pérdida de dignidad. Hasta qué punto el olvido no puede llegar a ser parte de ciertos procesos de cura, digamos, ¿no? Catarsis. De catarsis, muy bien, sí, esa es una palabra muy precisa, ¿no? Hasta qué punto el continuar recordando puede ser una fuente más de dolor, ¿no? Pero ya si hablamos, digamos, a un nivel social, ¿no? Si hablamos específicamente de políticas de memoria, ahí hay que pensar que el recuerdo es necesario, ¿no? Pero que sea un recuerdo también que se traduzca en hechos de justicia, ¿no? Que no simplemente se traduzca en un mero discurrir que no termine en nada, pero sí que llegue a reparaciones, ¿no? En el caso de víctimas de violencia sexual, hasta donde tengo entendido, hay 2.000 casos registrados, hay, creo, si no me equivoco, unos 160 procesos en marcha, pero hasta ahora no hay ni una sola resolución judicial. ¿Y después de La sangre de la aurora qué viene? Yo creo que lo que continúa es seguir trabajando, ¿no? O sea, el trabajo de la escritura no se detiene, pero el proceso ya de publicación es algo distinto, ¿no? Tiene que ver, creo yo, con procesos personales y con procesos también de publicación y edición. El público tiene aquí la oportunidad de encontrar la primera novela de Claudia Salazar, La sangre de la aurora. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Ernesto. Lo que me gustó descubrir en Claudia Salazar es lo que me gusta más de las novelas, dice Antonio Muñoz Molina, un crítico español. Una mirada atónita de horror, curiosidad y compasión. Ernesto, ¿a ti qué te pareció la novela? Fantástica, me parece una revelación Claudia Salazar, porque además trata una serie de problemas que no conocíamos y que han estado ahí ocultos y que bien vale considerar porque es
es una forma de que la historia no se vuelva a repetir. Y además podemos decir que Claudia se despide porque regresa a Estados Unidos. Y este sábado 24 a las 8 de la noche en el bar Choloar de Barranco la comentarán Sofi Canal, Julio César Zavala, también Ani Bustamante. Vamos a la pausa y volveremos con Danzan las aves.